Vamos a hablar un poco del diagrama de cajas. El diagrama de cajas es una representación gráfica donde podemos analizar variabilidad de conjuntos de datos. Por lo general, vienen ordenados de menor a mayor. Noten ustedes que el diagrama del negocio A, aquí dice que son cantidades de personas atendidas por día en los primeros 20 días de un mes en cada negocio. Entonces, en el negocio A tenemos que el valor mínimo son 48 personas atendidas y el valor máximo 85 personas. Tenemos los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 2 es el mismo valor de la mediana. Aquí podemos preguntar, por ejemplo, cosas como el recorrido. Si nos preguntan por el valor del recorrido, recuerden que el recorrido es máximo, valor máximo menos valor mínimo. Si nos preguntan por el recorrido intercuartílico, sería recorrido intercuartílico es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. Vamos a ver otro diagrama. Aquí tenemos calificaciones obtenidas en la prueba de matemáticas por los estudiantes de séptimo año del profesor Flores. Entonces quiere decir que en el séptimo A, quien tuvo la nota más baja fue un estudiante con 83 y la nota más alta fue alguien que sacó un 93. Entonces quiere decir que la variabilidad de todos estos estudiantes son notas entre 83 y 93. Claramente y visualmente se ve que es más variable el séptimo A que el séptimo B, porque las notas del séptimo B estuvieron entre 88 y 94. Entonces claramente el séptimo A fue más variable en términos generales que el séptimo B. Aquí se pueden hacer comparativas también por sectores, porque el diagrama está dividido en 4 partes, del mínimo al cuartil 1, del cuartil 1 al cuartil 2, cuartil 2 al 3 y cuartil 3 al máximo. Cada uno de ellos es un 25% de los datos. Entonces, por ejemplo, si preguntan que cuál de los dos séptimos es más variable en el rango que está del 0 al 25% de los datos, entonces claramente comparamos el tamaño de este sector con este sector de acá y podemos ver que el séptimo A es más variable que el séptimo B. Entonces todo depende del sector que se consulte. Si los valores son muy similares, o por lo menos visualmente, ¿quién es más variable entre el séptimo A y el séptimo B? Entre el cuartil 1 y el cuartil 2, que sería entre el 25 y el 50% de los datos. Visualmente, este sector y este sector se ven muy parecidos. ¿Cómo hacemos para ver realmente quién es más variable? Entonces uno hace la resta. 90 le quitamos 86. Y para saber la diferencia, el séptimo B sería 92,5, le quitamos 89. Y el que tenga el resultado mayor va a ser el más variable. Ahora vamos a ver una pregunta como la plantean en prueba nacional. Aquí tenemos el caso de que en el siguiente diagrama representa la duración en minutos de 32 estudiantes de una sección al realizar 2 pruebas escritas. Tenemos la primera prueba y aquí está el diagrama. Noten que alrededor del diagrama hay menos información que en los otros dos que habíamos visto, pero aquí abajo tenemos la escala. Entonces yo sé que el valor mínimo de la primera prueba en minutos, la duración, es de 35 minutos. Que el cuartil 1 es 45. Que el cuartil 2 o la mediana es 50. Que el cuartil 3 es 65 y que el valor máximo es de 80 minutos de duración. Entonces
Siempre va a venir muy claro cada uno de los valores. Otra cosa importante, cuando se nos presenta un diagrama de cajas, y en este caso que tenemos 32 estudiantes, y sabemos que el diagrama está dividido en 4 partes, cada uno de los sectores tiene la misma cantidad de elementos, en este caso la misma cantidad de estudiantes. Por lo tanto, de aquí, del mínimo al cuartil 1, yo tengo 8 estudiantes. Del cuartil 1 al cuartil 2, tengo otros 8. Del cuartil 2 al 3, tengo otros 8. Y por último, entre el cuartil 3 y el máximo, tengo los otros 8 estudiantes, para el total de 32. Ahora, ¿por qué es que aquí tengo 8 estudiantes si ese sector se ve más pequeño que este? Recuerden que esto es variabilidad, lo que significa que en este sector los 8 estudiantes duraron entre 45 y 50 minutos, o sea, valores muy parecidos, muy constantes. En cambio, en este otro sector, esos 8 estudiantes duraron entre 50 y 65. Por eso es que este sector es más variable que este sector. Entonces siempre hay que tomar en cuenta si el ejercicio me da un total, muy posiblemente ese total se ha dividido en 4 partes en forma exacta y alguna pregunta tiene que ver con eso. Entonces vamos a leer las preguntas que vienen acá, o por lo menos lo que hay que analizar. Pregunta número 1, para esta información que son 32 estudiantes y la duración en 2 pruebas, dice, considere las siguientes proposiciones. 8 estudiantes tardaron 65 minutos o más en realizar la primera prueba, mientras que 8 estudiantes duraron 70 minutos o más en realizar la segunda prueba. Ojo que me hablan de 8 estudiantes, quiere decir que es una cuarta parte de cada uno de los diagramas. Volvemos otra vez. 8 estudiantes tardaron 65 minutos o más en realizar la primera prueba. Entonces me voy a la primera prueba y me voy a esta última parte, que es acá, y vean que sí, efectivamente, 65 minutos o más. Lo que quiere decir que esta primera parte, hasta aquí, estamos correctos. Luego dice, mientras que 8 estudiantes duraron 70 minutos o más en realizar la segunda prueba. Segunda prueba, vamos a este último sector que tiene 8 estudiantes, y sí, este último sector está entre 70 y 75 minutos. Entonces cumple lo que dice aquí, 70 minutos o más en realizar la segunda prueba. Lo que quiere decir que esta primera parte es verdadera. Y noten que lo que tenían que hacer era entender eso, de que habían 32 estudiantes divididos en 4 partes, que eso es lo que nos representa un diagrama. En este caso, 4 partes de 8 estudiantes. La segunda dice, el 50% de los estudiantes que realizaron la primera prueba más rápido tardaron 50 minutos o menos. Ojo la interpretación. 50% que realizaron la primera prueba más rápido. O sea, los que duraron menos. O sea, 50% es la mitad. Entonces la mitad de la izquierda. Quiere decir, voy a borrar esto acá. Quiere decir que tenemos que analizar desde la mediana para atrás, este sector de acá. Y dice que ese 50% tardaron 50 minutos o menos. Y este valor que tenemos aquí, efectivamente son 50 minutos o menos. Por lo tanto, esa primera parte es cierta. Mientras que el 50% de los estudiantes de la segunda prueba, igual los más rápidos, tardaron 60 minutos o menos. Entonces, nuevamente hay que tomarlo desde la mediana hacia atrás porque fueron los más rápidos. Ya eso es interpretación, ¿verdad? Por lo tanto, duraron 60 minutos, aquí está la mediana, 60 minutos o menos, es correcto también.
Por lo tanto, las dos proposiciones son correctas y había que marcar ambas. Vamos ahora a la segunda pregunta. Esta era una pregunta que con el mismo diagrama nos hacían dos ítems. Vuelvo a poner el diagrama, que es el mismo, ¿verdad? Los mismos 32 estudiantes y el mismo diagrama. Ahora dice, considere las siguientes proposiciones. La duración mínima de los estudiantes al realizar la primera prueba fue mayor que la duración mínima de los estudiantes al realizar la segunda prueba. Quiere decir que es una comparativa entre los dos valores mínimos de los diagramas. Y los valores mínimos son estos que están acá. O sea, primera prueba, 35, contra segunda prueba, que es 30. Entonces dice que la duración mínima al realizar la primera prueba fue mayor que la duración mínima de la segunda. La primera prueba duró 35 y la segunda prueba duró 30. Por lo tanto, es cierto que el mínimo de la primera prueba fue mayor que el mínimo de la segunda prueba. Y luego dice la segunda, el recorrido intercuartílico de los tiempos que duraron los estudiantes al realizar la primera prueba es igual que el recorrido intercuartílico de los que duraron al realizar la segunda prueba. Significa que tengo que calcular el recorrido intercuartílico de cada uno de los diagramas. Para la primera prueba, y resaltarles a ustedes que el recorrido intercuartílico visualmente es la caja o el rectángulo. Esto que acabo yo de resaltar aquí es el recorrido intercuartílico. ¿Cómo me voy a dar yo cuenta si son iguales o no? Visualmente es muy arriesgado hacerlo. Entonces hagan siempre la operación. El recorrido intercuartílico por fórmula, como lo habíamos mencionado hace un rato, es cuartil 3 menos el cuartil 1. Por lo tanto, en la primera prueba es cuartil 3, que es 65, menos cuartil 1, que es 45. Y eso me va a dar un recorrido intercuartílico de 20. Mientras que para la segunda prueba, el recorrido intercuartílico es cuartil 3, que es 70, menos el cuartil 1, que es 50, dando como resultado también 20. Y la propuesta 2 decía que los recorridos intercuartílicos eran iguales. Y claro que sí, porque nos acaba de dar 20 cada uno. Por lo tanto, nuevamente, ambas proposiciones son verdaderas. Y ese es un ejemplo o un video un poquitito variado para que vean las posibles cosas que pueden preguntar en un ejercicio de diagrama de cajas que puede salir en prueba nacional.